Acompáñenme al libro segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y dígale al que tiene a la par: de la nada Dios hará grandes cosas. Dígale: de la nada Dios hará grandes cosas. ¿Cuánto lo podemos creer en esta tarde? Que donde usted y yo no vemos nada, Dios sí puede hacer algo especial por nosotros. Amén. Y dice la palabra del Señor tal y como está escrita: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Clamaré, ¿qué tienes en casa? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entre luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Mis hermanos, en esta hermosa tarde Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Que Dios puede hacer cosas imposibles para nosotros, pero posibles para Él. Amén. Yo no sé qué cosas usted y yo hemos creído o hemos pensado que Dios quizás se ha olvidado, o creemos que en la circunstancia o en el problema que nos encontramos, Dios no nos va a sacar en victoria. Pero yo quiero que vea a esta mujer. Dice que era una viuda. Su marido acababa de morir y no tenía nadie por ella más que sus hijos, pero dice que ellos debían. Entonces el acreedor, aquella persona a la cual había que pagarlo, como aquella mujer no tenía con qué pagar, dice que tomó 2 hijos como pago por aquella deuda que ella tenía. Y vino y se presentó ante el siervo de Dios. Vino ante Eliseo el profeta, y por eso el profeta le dice: ¿y yo qué puedo hacer? Pero vino el siervo de Dios y le dijo: ve, consigue vasijas, todas las que pueda. Oiga bien esta palabra. Por eso nosotros debemos de ser un oído atento a la voz de Dios y cumplir conforme las órdenes y los estatutos que Él nos da, para poder ver la respuesta que estamos esperando. Porque ¿qué le dijo el profeta? Lleva muchas, no le dijo pocas. ¿Cómo le dijo? Lleva muchas vasijas. ¿Sabe por qué? Porque la bendición que Dios iba a enviar no iba a ser pequeña, sino grande. Y dice que esta mujer pidió a sus vecinos unas cuantas vasijas. Y vino el Señor y envió aceite, hizo multiplicar el aceite que la mujer tenía. Y el profeta le dijo que fuera llenando todas las vasijas en cuanto fuera posible. Pues aquella mujer atendió lo que el profeta le dijo. Pero más abajo leíamos que dice que cuando las vasijas se acabaron, ¿qué sucedió? Se acabó ¿el qué? El aceite. Mis hermanos, la palabra del Señor es clara cuando Él dice que todo aquel que le busca, le halla. Que todo aquel que pide, ¿qué dice? Recibe. Y el que toca,
se le abrirá. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros tenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Que tal vez nosotros, quizás en este momento, muchos o hay personas que han perdido sus trabajos, o muchos tenemos un trabajo que Dios nos ha prestado y nos ha regalado, y estamos pensando en qué va a suceder el día de mañana. Más cuando usted escucha un rumor, o hay personas que dicen: hey, ya escuchaste que dicen que van a hacer un recorte de personal, ya escuchaste que dicen de que te van a quitar la casa porque no la has pagado. Mira, es que dicen de que te andan buscando porque vos debes esto, debes lo otro. Y usted y yo lo primero que hacemos, ¿qué es? Angustiarnos. Yo le pregunto, esta mujer se angustió como ser humano. Se preocupó porque ella sabía que tenía hijos que mantener. Había alguien al cual le debían. Pero esta mujer corrió ante el profeta y le dice: profeta, mi marido ha muerto, fue un hombre temeroso de Jehová, pero él le dio una palabra. Y esta mujer lo único que tenía que hacer era obedecer la palabra que Dios había soltado sobre la boca del profeta, porque no había sido Eliseo quien había dicho que iba a bendecir, había sido la voz de Dios hablando por medio de su siervo. Pero por eso le decía, no tenemos que atemorizarnos por lo que podamos escuchar. Quizás entre todos los que están en una empresa, usted puede escuchar un rumor de que va a haber un corte, de que van a cerrar la empresa, pero para los hijos de Dios siempre hay una esperanza. Para los hijos de Dios siempre hay una respuesta. Yo me recuerdo que hace quizás como unos 3 años, yo trabajaba antes en un condominio muy conocido de limpieza. Y recuérdese que cuando hay cambios de dirigencia en los lugares, hay personas que toman a bien dejar el personal y hay otros que deciden contratar nuevas empresas para trabajar ahí. Y yo me recuerdo que la bulla era esa, que nosotros no íbamos a ir, que nosotros ya no íbamos a trabajar. Y mis 2 compañeros comenzaron a decir: vaya, ¿y hoy qué vamos a hacer? Yo tengo hijos, yo tengo deudas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y yo callado, solo escuchándolos. Y me decían ellos: vos galán, porque no tenés compromisos, no tenés nada que pagar. Yo solo los escuchaba. Yo solo les decía: yo no dependo de la empresa por la cual trabajo. Yo no dependo de Julano de tal. Yo dependo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si es la voluntad de Dios que de aquí nos vayamos, el mismo Dios que me abrió una puerta aquí va a abrir otra. ¿Dónde? No lo sé, pero Dios lo va a hacer. Y mis hermanos, ellos preocupados cada día que llegábamos, siempre pensando en que por la mañana o por la tarde nos iban a decir: vaya, recojan todo lo que le pertenece a la empresa porque nos vamos. Yo les decía a ellos: bueno, lo único que sé que la palabra del Señor me dice que debo de estar seguro y descansar en Él, porque Él dice en su palabra: Jehová es tu pastor y nada te faltará. Mis hermanos, un día por la mañana, sin pensarlo, sin avisarnos, nos dijeron: vaya, llegó un personal nuevo, los vigilantes, todos, mis hermanos, llegó el personal sin preguntar nada. Y nosotros llamamos a la empresa: miren, ya aquí ya estuvo, ya se metieron, ya andan los nuevos, ya. Y comenzamos a agarrar las cosas, a recoger todo lo que le pertenecía a la empresa. Yo ya tenía 2 años de estar ahí. Mis otros compañeros tenían muchos más años que yo. Pero yo decía en mi mente: bueno, Señor, mi socorro viene de ti. Y yo sabía que salir de ahí iba a ir nuevamente a la empresa e iba a andar días sí, días no, iba a trabajar. ¿Por qué? Porque ya estaban las plazas de los demás compañeros. Y así fue. Pasamos como un mes, pasaron ellos.
Yo solo pasé una semana trabajando un día sí, un día no. A la siguiente semana me dijeron: Josué, usted se va a presentar a la empresa, pero usted comienza a trabajar en un nuevo condominio. Y me dijeron los compañeros: hey, vos sí tenés suerte. No se llama suerte, se llama la gracia y la misericordia de Dios. Que el que está tomado de la mano de Dios, Dios hasta el día de hoy jamás lo dejará avergonzado. Y yo siempre he dicho eso. Y así fue, mis hermanos. Ellos pasaron un mes así, que días trabajaban, días no. Pero yo le decía al Señor: Padre, ten misericordia de mis compañeros, provéeles. Y hoy ellos ya no laboran para la empresa, sino que hoy ellos están en otro lugar. Viene el Señor y me mueve nuevamente. Y hoy el Señor me ha permitido estar en otro lugar. Pero yo le digo: gracias, Padre, porque tú no desamparas la obra de tus manos. A donde no podíamos ver claro, a donde no podíamos ver nada, a donde veíamos, mis hermanos, que tarde o temprano nos iban a decir: vaya, agarren sus cositas que se van. Pero confiando en el Señor, que Él tenía el control. A esta mujer el Señor la bendijo. A esta mujer Dios no la desamparó, porque dice que sus vasijas fueron llenas. ¿Qué quiere decir? Que sobre nuestra vida y sobre nuestra mesa jamás faltará la bendición de Dios. Yo le pregunto a usted: ¿ha dejado usted de comer? ¿He dejado yo de comer? No. ¿Si ha dejado de vestir? ¿Se ha dejado de calzar? De ninguna manera. Porque el Señor dice en su palabra que hasta el día de ahora no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando usted ha dicho: hoy no tengo que comer, es cuanto más comemos. Si no, vea la bendición que usted tiene. Hay unos que hasta púlpitos tenemos ya de bendecidos, ya ni la ropa nos queda. Pero esa es la bendición de Dios, de que nada nos falta, que Él suple nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Vamos a primer libro de Reyes, siempre en Reyes, solo que vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vemos otra viuda. 17, versículo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y mire lo que dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarapta de Sidón y mora ahí. Y he aquí, yo he dado orden ahí. Oiga bien, Dios jamás a usted lo va a llevar por un camino si no es que Él tenga un propósito para cada uno de nosotros. Oiga bien lo que le dijo el Señor a este siervo: vete, levántate, vete, porque yo le he dado una orden a una viuda, le dijo. Entonces él se levantó y se fue. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve
haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Palabra del Señor. Oiga lo que le dijo: ve y hazme primero a mí, porque mire lo que le dijo: porque no te hará falta harina, no te hará falta el aceite, no te hará falta nada. Y si a esa viuda no le hizo falta, a usted y a mí hasta el día de ahora no nos ha hecho falta el pan ni el sustento sobre nuestra mesa, porque Dios ha sido fiel. Como humanos nos angustiamos y nos preocupamos y decimos: ¿y qué voy a hacer el día de mañana? Si comenzamos a buscarnos sobre nuestra bolsa y lo único que sacamos es tierrita de la bolsa. Vemos la cartera y no hay provisión. Vamos a buscar ahí en los ahorritos que a veces se tiene, no hay nada. Y decimos: Señor, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar esto? Señor, ¿y cómo voy a pagar la casa? Señor, ¿y cómo voy a pagar la colegiatura de mis hijos? Señor, ¿y cómo voy a hacer para el sustento? Señor, y comenzamos a preguntarle, y dice el Señor en su palabra, y esta es una promesa, que hoy no es para esa viuda, hoy no es para esa mujer, hoy es para usted y para mí. Y mire lo que dice el 14, léalo conmigo: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y diga: sobre mi casa, diga: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. No dice poco, dice muchos días. ¿Sabe por qué? Porque hasta ahora, hasta el día de ahora, el brazo de Jehová no se ha cortado sobre nosotros. Por eso le decía: ¿dejó de comer usted en tiempo de pandemia? ¿Dejó usted de alimentarse? ¿Faltó el pan sobre su mesa? De ninguna manera, mis hermanos. Yo me recuerdo que mi papá para ese tiempo se enfermó. Y yo le decía: confiemos en el Señor, Dios tiene el control. Y él me decía: pero ¿y hoy cómo vamos a hacer? Hay que pagar recibos, hay que pagar esto, la comida, y no podemos salir nosotros por ser personas mayores. Y yo le decía: una cosa yo he creído al Señor, le decía, que Él es nuestro Dios y Él va a proveer. Él va a proveer, porque a Él no le gusta estar en la casa. Ya tiene 67 años, pero a Él no le gusta estar en la casa. Él sale a trabajar. Y Él me decía: y solo a vos te va a tocar, ¿y cómo vamos a hacer? Hemos creído en un Dios poderoso, hemos creído en un Dios real, le decía yo. Y yo solo le decía: Padre, tú nos vas a proveer, tú nos vas a ayudar para salir de pagos de recibo, pago de agua, pago de luz, usted los va a pagar, Señor. Y yo me recuerdo que en el trabajo, mis hermanos, Dios siempre tocó a alguien para bendecirnos. Siempre habían personas que quizás solo las saludaba de buenos días, licenciado, buenos días, licenciada. Había personas que me decían: Josué, lléguese ahí, me mandaban un mensaje y me decía: véngase, llega a mi oficina, quiero hablar con usted. Y decía: a saber qué me van a mandar a hacer. Y yo llegaba, y cuando yo entraba me decía: ¿cómo está su familia? ¿Cómo está usted? Hay que cuidarnos.
Mis hermanos, fue en el tiempo más fuerte de esto de la pandemia. Y me recuerdo de que él me decía: tenga, tome. Y me daba una tarjeta y me decía: tome, vaya al súper y compre lo que pueda. Y yo, cuando salía del trabajo, pasaba por el súper y compraba, e iba con las bolsas en la moto. Yo llegaba a la casa y ellos me preguntaban: ¿y eso? Bendición de Dios. Bendición de Dios. Y así, mis hermanos, en la semana yo llegaba con bolsas, pero quien daba la provisión era el Señor. Los recibos no se dejaron de pagar, porque quien pagaba era el Señor, porque Él hasta el día de ahora ha provisto para cada uno de nosotros. Pero ¿qué le dijo a esta mujer? No escaseará la harina, no escaseará el aceite. Mis hermanos, tenemos un Dios proveedor, que antes que usted se le vaya a acabar algo, Dios envía la bendición. Que cuando nosotros decimos: ya se me va a acabar la lechita, ya se me va a acabar los frijoles, porque los frijoles no pueden faltar sobre la mesa. Pero cuando usted dice: ya se me va a acabar el arroz, ya se me va a acabar esto y lo otro, Dios envía la bendición. Que cuando uno dice no, el Señor dice sí. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 y 18. Y miren lo que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos nos podemos gozar en esta tarde? En el Dios de nuestra salvación. Mis hermanos, es que Dios no lo va a dejar avergonzado a usted de ninguna manera. Dios no lo va a dejar amedrentado. Dios no lo dejará burlado. Al contrario, aquellos que creen que nos van a ver vencidos en el suelo, mis hermanos, tendrán que ver que no estamos solos, que hay alguien con nosotros que pelea nuestras batallas, que hay alguien que ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Y decía este siervo: aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay que gozarnos, mis hermanos. Hay que gozarnos. Hay que gozarnos. Como dice: ¿y cómo quiere que yo me goce si me han quitado el trabajo? ¿Y cómo usted quiere que yo me goce si me han quitado la casa? ¿Y cómo usted quiere que yo me goce si lo he perdido todo? Mis hermanos, algo dijo el siervo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, dijo, y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Si algo perdimos, si algo se nos fue quitado, es porque algo mejor Dios nos va a dar. Eso es algo muy claro que usted y yo debemos de tener. Que si una puerta se cerró, otra puerta Dios va a abrir. Aunque veamos oscuro el camino, mis hermanos, aunque no le veamos salida, aunque no veamos, mis hermanos, aunque solo veamos las cenizas. Por eso hace poco les decía que ver ese ejemplo
de que siempre, mis hermanos, yo me recuerdo de que mi abuelita siempre tenía esa costumbre de mantener siempre en la hornilla encendida. Y por las mañanas, cuando se comienzan a mover las cenizas, siempre en medio de esas cenizas queda un fuego. ¿Qué quiere decir? Que en medio de todo siempre hay una esperanza. Y que cuando comenzaban a atizar aquel fuego, volvía a encender aquellas cenizas. ¿Qué quiere decir? Que en medio de todo lo que veamos imposible, ahí Dios hará algo posible. Que ahí donde nosotros vemos que todo está terminado, ahí donde vemos que nada va a ocurrir, Dios hace algo maravilloso. Y por eso es el tema, mis hermanos. De la nada Dios hará cosas grandes. Aquella mujer llegó ante aquel siervo y le dijo: mi esposo ha muerto. Y le dijo: ve y lleva vasijas. Dios le envió aceite y llenó aquellas vasijas de aquel aceite. Vino otro siervo más y llegó ante aquella viuda que no tenía más que solo un poquito de harina para comer, porque era la última vez que ellos iban a comer. Y por eso le dijo: solo tengo un puño de harina, le dijo, para comer, para luego morir. ¿Por qué? Porque ya no tenía. ¿Y qué le dijo aquel siervo? Ve y prepárame a mí primero, porque dice Jehová que sobre ti no escaseará el aceite, no escaseará la harina. Podernos levantar, mis hermanos, por la mañana y decir con la palabra del Señor: mis hermanos, ¿para qué usted tiene sus manos? ¿Para qué tiene usted sus manos? Para declarar la palabra del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, le dijo. Entonces, úsala. Mis hermanos, de donde nosotros no podemos ver, poder llegar ahí a la mesa. Tal vez no vemos nada en la mesa, no hay nada sobre la cocina, pero levantarnos por la mañana o por la noche y decir, mis hermanos, como un hombre o como una mujer de fe, y decir: Padre, yo declaro que sobre esta mesa no faltará el pan. Que hoy mis ojos no ven nada, pero yo declaro que cuando el día de mañana yo pueda abrir mis ojos, yo declaro que sobre esta mesa y sobre esta casa habrá bendición. Y yo no dudo que el Dios en el cual yo he creído y he confiado, y usted ha creído y ha confiado, no le dejará avergonzado, porque el Dios que hasta este día prometido, Él ha cumplido sobre sus hijos. Declarar, mis hermanos, la palabra del Señor. Yo cuando voy para el trabajo, ahí voy diciéndole: Padre, declaro que este es un día de victoria. Señor, yo pido a ese banco, yo voy, yo declaro y declaro en tu nombre que tú atas a todo hombre fuerte. Tú reprendes toda mente que quiera venir en contra de mí, que todos aquellos que se quisieran levantar, tú los atas. Todo lo que se quiera venir en contra de mi vida, tú ahora limpias ese camino. Tú limpias ahí donde voy a estar, en esa recepción. Tú limpias, oh Dios amado. Yo ya voy declarando que Dios rompe cadenas sobre ese lugar. Porque no crea, hay huestes de maldad, hay espíritus que se levantan, que no es el compañero, es el enemigo que se ha levantado en contra de usted y de mí. Pero mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros. Pero Él dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Isaías 43:6. Libro de Isaías, vámonos para atrás. 43:16. Y mire lo que dice el Señor.
Y por eso dice, mire, Isaías 43:16. Así dice ¿quién? ¿Quién dice? Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que dan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré caminos, ¿en dónde? En el desierto, y ríos, ¿a dónde? En la soledad. Palabra de nuestro Dios. El pueblo de Israel tuvo sed. Y usted se preguntará, si yo voy al desierto, ¿voy a encontrar agua? No, no va a encontrar agua. Las personas que se van buscando un sueño americano, como ellos dicen, ellos van preparados porque saben que en el desierto no hay una provisión, no hay alimento. Muchos mueren porque no van preparados. Pero el pueblo de Israel tuvo sed, ¿y qué hizo el Señor? Hizo brotar agua de la peña. Tuvieron hambre y el Señor les envió pan del cielo. Es un vivo ejemplo, mis hermanos, que Dios no desampara la obra de sus manos. Que Dios no desampara la obra de sus manos, porque Él es fiel a sus promesas. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículo 10. Éxodo capítulo 34, 10 dice la palabra del Señor. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra que Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Toma esta palabra, lo que dice el Señor. Y yo haré cosa tremenda contigo, dice el Señor. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y decir: Señor, yo declaro que tú harás grandes cosas en mi vida. Y que otros sabrán que el Dios en el cual yo he confiado y el Dios en el cual yo he creído es un Dios poderoso, es un Dios real. Libro de Efesios, Efesios capítulo 3. Efesios 3, 20. Y dice la palabra del Señor: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bien lo que dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros pedimos y el Señor nos da mucho más de lo que nosotros esperábamos de Él. Porque así es Dios, que cuando nosotros creemos que Dios nos va a dar poquito, Él nos da sobreabundancia. Él no es un Dios como nosotros, que damos poco, sino que Él da con abundancia. Por eso, mis hermanos, en esta tarde cada uno de nosotros podemos ir y decir: Señor,
yo he creído que tú de la nada puedes hacer cosas grandes. Que donde yo había creído o había pensado, o mis pensamientos o mi mente o mi corazón habían creído que no iba a suceder nada, Dios hace cosas grandes sobre nuestras vidas. Y usted puede irse en esta tarde para su casa, sobre su hogar, y declarar que esta semana será una semana de bendición. ¿Cuántos podemos declarar en esta tarde que esta semana será una semana de bendición? Aunque el enemigo le diga, y otra vez vas a iniciar una semana, y otra vez vas a iniciar en problemas, y otra vez, y comienza la mente a bombardearnos. Pero usted va a decir, yo sé en quién he creído. Yo sé que la promesa del Señor, y hay una palabra que siempre trato de declararla por las mañanas, y siempre que voy en el camino le digo, Señor, tu palabra me enseña, y hoy declaro lo que dice tu palabra, y dile al justo que ahora le irá bien. Yo le digo, yo me declaro un justo en tu misericordia, porque tú me justificaste por tu sangre preciosa. Pero yo declaro que este día me irá bien. Le digo, Señor, yo declaro que esta semana será una semana de bendición. Que siempre van a haber obstáculos, que siempre van a haber barreras, que siempre van a haber adversidades, mis hermanos. Pero con todo y eso podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Póngase de pie.